El día de hoy realizaremos esta hermosa bolsita que sé que te va a encantar. Es súper fácil de realizar y rápida de tejer. Así que sin más, vamos allá. Listo, vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Este primer nudito no cuenta como primer punto, solamente para sostener nuestro anillo. Y de ahí en adelante empezamos a tejer 8 puntos dentro del anillo. Muy bien, al tener los 8 puntos, vamos a alar esta hebrita, la que queda aquí más corta, tiramos de ella para cerrar por completo nuestra primera fila y así ya tendríamos cerrado nuestro anillo. Listo, entonces vamos a tirar de esta hebra que queda acá con la que terminamos de tejer para empezar a cerrar. Entonces aquí es muy sencillo, solamente vas a pasar esta orejita por encima de tu ganchillo que se debe insertar de atrás hacia adelante por el espacio de cadena que te queda aquí en el primer punto y tiras del trapillo hacia atrás. Listo, entonces aquí arreglas bien, vamos a arreglar bien para empezar a tejer en esta fila aumentos. Entonces esos aumentos van a ir uno sobre cada punto. Bien, entonces el primer punto, ¿cómo vas a ver dónde vas a tejer tus puntos? Puedes voltear tu tejido y aquí te vas a dar cuenta dónde vas a tejer porque vamos a tejer puntos centrados. Listo, entonces donde se encuentre esta lomita, ¿sí? Y donde haya un punto unido con otro, miren aquí se une un punto con otro, por ahí por el centro vas a pasar tu ganchillo y debe traspasar el punto precisamente por debajo donde se forman estas lomitas. Bien, entonces eso por aquí es que vamos a tejer los puntos centrados. Vale, entonces aquí vamos a hacer el primero, dejamos esta orejita acá arriba, aquí tejeríamos el primer punto. Pasas tu trapillo hacia el frente, tiras de él y ahora pasas ahora por la orejita que dejaste atrás, la que está en stand-by. Cierras y en el mismo lugar vuelves a tejer otro punto centrado, siempre cuidando de que tu trapillo pase bien, que pase por todo el centro. Entonces esta vuelta es de aumentos. Aumentos es tejer 2 puntos en el mismo lugar. Aquí ya tejimos nuestro primer aumento y seguimos en el siguiente punto, en el siguiente espacio, también realizando aumento. Van 2 y deben ser 8 aumentos en total. Y así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta hasta que tengamos los aumentos completados. Bien, aquí ya llevo 7 aumentos. Este último espacio también se teje. Aquí es donde vamos a tejer el último aumento. Entonces pasamos nuestro ganchillo, cuidando bien de dónde voy a colocar esa puntada. Y aquí ya tejí mi último aumento de esta vuelta. Bien, aquí se debe formar o ya debe ir creciendo nuestro círculo. Nuestra siguiente vuelta es de un aumento, un punto bajo. Volvemos a cerrar de la misma manera. Y aquí va a ser más fácil ver el punto donde voy a empezar a tejer. Que viene siendo este que se encuentra aquí debajo de nuestra hebrita, esta que acabamos de pasar. Aquí se forma el punto donde vamos a pasar nuestro ganchillo. Entonces insertas
Tu ganchillo, ya saben, debe ser centradito. Pasas trapillo hacia el frente. Y aquí voy a tejer el primer punto bajo de mi siguiente vuelta. De esta manera. Entonces, esta vuelta empieza también con un aumento, o sea, tejemos nuevamente en ese mismo espacio otro punto bajo y en el siguiente espacio vamos a tejer un punto sencillo. Y vamos a continuar con esa secuencia. Un aumento. Y en el siguiente espacio, un punto bajo solito o un punto bajo sencillo. Bien, entonces vas a continuar de la misma manera hasta completar tu fila. Aumenta. Y un punto bajo sencillo. Bien, y vas a continuar así hasta finalizar la fila. Listo, y para seguir la secuencia debes terminar con un punto bajo sencillo. Aquí miren que ya el penúltimo punto es un aumento y en este último lugar debo tejer un punto bajo sencillo. Bien, vuelves a cerrar de la misma forma. Y vamos a realizar la otra fila. Esta fila se hace con 2 puntos bajos sencillos, un aumento. ¿Sí? 2 puntos bajos sencillos, un aumento. Entonces empezamos con 2 puntos bajos sencillos. Y en este lugar tejemos nuestro aumento. Continúas nuevamente 2 puntos bajos sencillos, uno seguido del otro. 1, 2 y en el siguiente punto un aumento. Y así vas a terminar esta secuencia. Esta debe terminar con un aumento. Aquí ya voy finalizando y ahora voy a realizar en el último espacio. Miren que ya terminé con un aumento. Y terminamos esta vuelta con un aumento. Vamos para la última vuelta. Y esta vuelta la realizamos iniciando con 3 puntos bajos sencillos, un aumento. Ya sabes que si deseas aprender a realizar estas bases, estas se realizan con patrones y ya tengo cupo abierto para mi curso de lectura de patrones y que puedas diseñar tus bolsos y carteras de una manera profesional, que te queden así hermosos, perfectos tus bolsos. Entonces, esta vuelta la vamos a iniciar con 3 puntos bajos sencillos. Aquí va 1, 2 y 3. En este lugar ya tejiste 1, 2, 3 y en el siguiente espacio tejes el aumento. Y repites la misma secuencia hasta finalizar esta última vuelta. Si deseas hacer tu bolsa o tu mochila más grande, lo que debes hacer es anexar más vueltas, más puntos, teniendo en cuenta dónde van los aumentos, ¿sí? Para llevarlos de manera correcta y que no se vaya a torcer tu base. 3 puntos sencillos y ahora viene el aumento. Y así continúas tejiendo hasta finalizar.
Terminada esta fila, ya aquí he unido y voy a cerrar nuevamente. Miren que aquí terminé con un aumento. Cierro y esta vuelta la voy a hacer de puntos bajos sin hacer aumento, ¿sí? Vamos a hacer solo puntos bajos, uno por cada punto. Y así voy a hacer este recorrido, un punto bajo por cada espacio sin realizar aumentos. Bien, y luego de haber finalizado esta fila de puntos bajos sin hacer aumentos, ya podemos ir girando de esta forma, ya va tomando forma mi bolsita. Y ahora voy a empezar a realizar el patrón de diamante, que es con el que voy a hacer esta labor del día de hoy. Vale, aquí ya pasé mi trapillo hacia el frente, por aquí por la cadenita. Ahora ya no voy a insertar mi ganchillo por el punto centrado, sino por la misma cadenita, ¿sí? Por aquí mismo, por donde pasó. Mira que aquí está la orejita. Y por ahí mismo voy a alar el trapillo que se encuentra en la parte de atrás. Obviamente, cuidando de que esta orejita no se salga. Entonces, esta pasa hacia el frente y ya ahí voy a empezar a tejer los puntos sobre la cadena. Ya no serían centrados, sino sobre la cadena. Entonces, ya tejí el primer punto y en el mismo lugar voy a tejer otro punto bajo. Listo, así de esta manera. Ahora me voy a saltar un espacio de cadena y voy al siguiente. En el siguiente vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer el aumento. O vuelvo a tejer dos puntos bajos en el mismo espacio de cadena. Y eso es lo que voy a hacer en este recorrido. Me salto un espacio, voy al siguiente. Y aquí tejo dos puntos sobre el mismo espacio de cadena. Y continúo igual. Salto un espacio y en el siguiente tejo el aumento. Y eso es lo que voy a hacer hasta finalizar esta vuelta. Bien, ya he finalizado con esta fila de punto diamante y voy, ahora sí, se va a empezar a ver más, a notar. Se va a empezar a notar más a partir de nuestra segunda fila porque ya empiezo a tejer sobre cada punto para que se vaya formando el patrón. Entonces aquí paso mi trapillo por esta primera cadenita, ajusto bien y ahora voy a pasar el trapillo que está en la parte de atrás, lo voy a pasar por, no por mi primer punto bajo, sino por el siguiente, por el segundo punto bajo. Y empezamos a trabajar aquí puntos centrados nuevamente. Tomo la orejita que está atrás, paso el ganchillo y hago el primer punto bajo de esta parte. Y en el mismo lugar vuelvo a tejer otro punto bajo. Listo, aquí ya está el primer aumento de esta vuelta. Seguimos, ahora vas a saltar el siguiente punto y tejemos dos puntos bajos en el mismo lugar, en el siguiente punto. Y aquí, de aquí en adelante, son centrados los puntos. Listo. Salto un espacio, salto un punto bajo y en el siguiente vuelvo a tejer dos puntos bajos o un aumento en el mismo lugar. Y eso es todo lo que vas a realizar hasta alcanzar la altura deseada para tu bolsa. Así continúas tejiendo hasta arriba. Bueno, así va nuestra mochilita. Ya aquí hemos alcanzado el alto que queremos para nuestra bolsita. Y en total hice 10 filas de punto con punto diamante.
Bien, entonces ahora yo quiero hacerle algo a esta mochila. Vamos a hacer algo diferente, algo distinto para que no sea el mismo cierre que con el broche, que no sé qué. Entonces vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces por acá tengo varios centímetros de tela. Esto es Politex, ¿sí? Entonces, nada, yo solamente la corté y la doblé así a la mitad. Entonces les digo, ya les digo cuánto tiene de largo. Aquí tengo 49 centímetros de largo y de ancho tiene así dobladita 15 centímetros. ¿Sí? Entonces yo lo que hice para medir, lo que hice fue tomar así alrededor de mi bolsita y la cubrí por completo y ahí corté. Vale, entonces esta la vamos a colocar en esta parte de nuestra bolsa. Yo creo que este modelito ya lo han visto, que lleva en este borde por la parte de adentro de la mochilita, lleva una telita y sostiene o la amarramos acá arriba, ¿sí? Más o menos así. Entonces ya les voy a mostrar cómo debemos hacerlo. Les voy a enseñar a hacer esto, a tejerle esta tela a la mochila de una forma fácil. Entonces van a necesitar su tela y una perforadora. Vale, entonces ya van a saber para qué necesitan la perforadora. Van a tomar la medida y vamos a hacer unos orificios en nuestra tela. Yo voy a dejar esta parte que está abierta para la parte superior y esta para la parte que voy a coser a mi bolso o mi mochila. Entonces voy a hacer unos huequitos tratando de que estén en la misma distancia de separación mis huequitos. Entonces no importa si de pronto, por ejemplo, aquí no despegue, aquí después puedo cortar el pedacito. Lo importante es que se hagan los hoyitos y que estén separados casi a la misma distancia todos. Vale, entonces vamos a hacer esto. ¿Esto para qué es? Porque por esos hoyitos es que vamos a tejer. Creo que este me quedó un poco separado, pero bueno, vamos, no importa. Y así vas a seguir haciendo los orificios en tu tela para luego coser a nuestra bolsita o tejerlo. Listo, y aquí ya tenemos los orificios hechos. Entonces, para hacer estos orificios trata de que coincidan con los puntos, los espacios de cadena. En total son 40 espacios de cadena que tengo, ¿sí? Los acabo de contar. Y me salieron en total 30 orificios, me faltarían 10. Entonces, al momento de tejer, yo voy a ir saltándome algunos puntos para ir completando, ¿sí? Para que la secuencia tendré que saltarme 10 punticos para que me dé la totalidad de puntos de la tela aquí para que coincida con la cartera o mochilita. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a tejer ahora? Ahora simplemente vamos a hacer un remate, ya vamos a hacer puntos deslizados por toda la orilla y de inmediato voy a proceder a unir la tela a mi bolso. Entonces solamente voy a pasar por este lugar, aquí ya uní, terminé mi último punto y solamente voy a pasar hacia el frente. Vale, entonces antes de pasar mi trapillo hacia acá, hacia el frente, voy a colocar la tela y voy a pasar mi ganchillo por el primer orificio que encuentre. De esta manera voy a pasar así. Ahora tomo el trapillo y paso, ahora sí, hacia el frente. Y ya ahí empiezo a sostener mi tela. Y eso es lo que voy a hacer con todos los, al momento de ir pasando, o sea, con todos los orificios. Paso al siguiente espacio de cadena, paso el ganchillo por el siguiente orificio, tomo trapillo por la parte de atrás, el trapillo debe ir obviamente caminando por la parte de atrás y realizo mi punto deslizado. Nuevamente les muestro, paso por el espacio de cadena, miren que aquí se encuentra de inmediato el siguiente orificio, paso por el orificio, así, y tomo el trapillo por la parte de atrás y tiro hacia adelante. Bien, entonces de esta manera vamos a ir realizando el remate de la mochila y vamos a ir uniendo nuestra tela. Entonces,
Cuando deban saltar un punto, simplemente no van a tomar la tela, solo toman por debajo el trapillo y pasan hacia adelante. Ya debo saltarme 10 punticos de esta manera para que me puedan coincidir. Y continúo entonces al siguiente espacio y el siguiente punto o huequito que se encuentra aquí en la tela, y ahí sigo tejiendo unos puntos más, o 4 o 3 puntos más, y listo. Entonces así van a unir la tela a la mochila. Si ustedes quieren hacer esto, pues si ustedes no quieren hacerlo, simplemente le pueden colocar un broche, hacen la riata, le colocan un cordoncito y listo. Esto es una alternativa diferente para que sus bolsos tengan un toque distinto. Listo, aquí ya he terminado. Miren que ya voy a llegar. Entonces en esta parte solamente resta alar el trapillo y hacer nuestra unión. Solamente voy a alar, cortamos nuestra hebrita, cortamos aquí nuestra hebrita, nuestro trapillo, y vamos a cerrar aquí halo que se encuentra por dentro, y me va a quedar esta hebrita en esta parte. Esta es la que debo pasar por mi primera cadena, así, y pasamos nuestro trapillo hacia atrás. Nuevamente volvemos a pasar para simular la cadenita en este lugar, y escondemos la hebra excedente. Entonces, luego de esconder la hebra excedente por todos los puntos, vamos a cortar. Muy bien, entonces así nos debe quedar. Y ahora lo que resta es arreglar nuestra tela, ¿sí? Para que quede mucho más bonita. Si ustedes quieren, la pueden fruncir, se pueden ayudar con unos alfileres, o simplemente van organizando de esta manera hasta tener recogida esta parte. Esto va a llevar un cordoncito que va a sostener esta parte superior, ¿sí? Y luego ya de haber arreglado completamente, se va a ver así. Y para terminar, por acá hice una decoración, le coloqué unas campanillas o terminaciones, mis herrajes, mi cadena, y listo. Este fue el resultado del tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu comentario, tu buen like, seguirme, y nos vemos en un próximo paso a paso. Un besito, chao, chao. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Si deseas adquirir los materiales o empezar a tejer de forma profesional, te puedes comunicar a mi WhatsApp. El link lo encuentras en la descripción de este perfil.